Pues buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Hoy tendremos sesión de negocios, así que vamos a entrar directamente a las clases. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu bondad y misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso. Con cada uno de nosotros, Señor, nos has cuidado durante la semana y hemos visto tu gracia derramada en aquellos que amamos y queremos, Señor. Queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a meditar en tu palabra, Señor, en lo que nosotros como parte de una iglesia, Señor, debemos saber, lo que dice tu Escritura y poderlo poner por obra. Queremos pedirte, Padre, por aquellos que están enfermos, que tienen alguna dificultad física, Señor, especialmente por nuestra hermana Yolanda, que ha estado delicada de salud. Te rogamos que tú sigas ayudándole, Señor, se pueda recuperar bien pronto. Y por los demás hermanos que tienen alguna dificultad en su cuerpo, te rogamos, Señor, que tú les ayudes, que tú los levantes, Señor, y pronto puedan alabarte y bendecirte, Señor, por tus bondades en sus vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros en esta mañana, que podamos meditar tu palabra con libertad y que podamos tener nuestra mente y nuestro corazón dispuestos a aprender y a aceptar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como están de pie, hermanos, voy a invitarles a abrir sus Biblias en Primera Carta a Timoteo. Primera Carta a Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, sobre preguntas sobre los ancianos de la iglesia. Así que este texto es fundamental. Preguntas sobre los ancianos de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer juntos solamente los versículos 1 al 7. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Leemos juntos, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, ¿pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a pedir a los jóvenes que salgan con la hermana Rosa, y los niños ya deben estar en sus departamentos. Vamos a pedir a nuestro hermano Efraín, por favor, nos ayude. Si alcanza uno para cada uno. No sé si en la parte de atrás haya lápices, hermanos. De lapiceros. Esta vez no traje. ¿Alguien necesita lapicero? Muy bien, se compartieron estas hojas para que ustedes vayan, hermanos, anotando sus respuestas y las citas bíblicas que vamos a estar viendo. Allí están todas las preguntas que vamos a ver. Gracias. Vamos a procurar verlas todas, hermanos.
procurarlas, verlas todas. Preguntas sobre los ancianos. Hemos estado hablando sobre la iglesia, sobre la doctrina de la iglesia y hemos pasado por varios puntos. Lo último que hemos estado enseñando y predicando es sobre esta relación importante entre la iglesia y el pastor. Y hace 15 días predicaba yo sobre qué espera el pastor de la iglesia, ¿no? ¿Cuál debería ser la relación del pastor con la iglesia? ¿Cómo debería la iglesia tratar a su pastor o a sus pastores? A sus pastores, en el caso de que tuviera ya varios pastores la iglesia, según el modelo del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver, hermanos, a través de estas preguntas, cuáles deberían ser las responsabilidades de los pastores. Vamos a meditar sobre los ancianos de la iglesia, sobre los pastores de la iglesia, sobre el gobierno, sobre los requisitos, sobre el cumplimiento de sus deberes, que son las preguntas que nos van a guiar. Bien, en este estudio vamos a tener varias citas, hermanos, y podemos comentar. Bien, la primera pregunta, hermanos, que vamos a recordar, porque ya la vimos, pero no la quise dejar fuera. La primera pregunta que vamos a recordar es: ¿qué tipos de oficiales han sido establecidos para el gobierno de la iglesia? ¿Qué tipos de oficiales han sido establecidos para el gobierno de la iglesia? ¿Alguien recuerda esta pregunta? La respuesta a esta pregunta ya la vimos un poco cuando hablamos también sobre los tipos de gobierno y hablamos que existen oficiales en la iglesia. ¿Alguien recuerda la respuesta a esta pregunta? ¿Qué tipos de oficiales han sido establecidos para el gobierno de la iglesia? Berito, ¿me regalas tantita agua? Pastores y diáconos. Pastores y diáconos. ¿Sí? Obispos también es un sinónimo. Ancianos es otro sinónimo. Recuerden que dijimos que en la iglesia se han establecido dos clases de oficiales. Eso es parte de su respuesta, ¿no? ¿Qué tipos de oficiales han sido establecidos para el gobierno de la iglesia? Han sido establecidos oficiales de dos tipos. Muy bien. El primero, hermanos, es extraordinarios, oficiales extraordinarios. Yo creo que ya se van a acordar algunos ahorita. Dos tipos de oficiales han sido establecidos para el gobierno de la iglesia. Primero están los oficiales extraordinarios, establecidos para un tiempo solamente para un tiempo. Estos fueron los apóstoles, los profetas, los evangelistas. En el sentido del Nuevo Testamento, esta pregunta ya la abordamos en esa lección. Así que recuerden, fueron extraordinarios, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay evangelistas, en el sentido bíblico o neotestamentario de las palabras. Estos fueron oficiales extraordinarios. Dios los estableció, Jesucristo los estableció durante el primer siglo para llevar a cabo un trabajo básico, fundamental, ¿no? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas pusieron el fundamento de la enseñanza en Cristo Jesús. Y con ello se escribió el canon del Nuevo Testamento. No hay más escritura después de estos oficiales extraordinarios que fueron
establecidos para un tiempo en específico, para un tiempo en específico. El segundo tipo de líderes o oficiales que han sido establecidos en la iglesia son los oficiales ordinarios, que continúan hasta el fin del mundo. Cuando el mundo cese, entonces cesará el trabajo de estos líderes u oficiales que han sido establecidos para el gobierno de la iglesia de forma ordinaria. Es decir, después de este tiempo del primer siglo, estos líderes, estos oficiales, seguirán haciendo su trabajo hasta que el Señor venga. La iglesia ya no esté aquí y entonces vivamos por la eternidad con nuestro Salvador. Ya no habrá necesidad de la iglesia. Jesucristo será el pastor de todos. ¿Quiénes son pastores y maestros? Ordinarios. Pastores y maestros, obispos, ancianos y guías, entre ellos están los diáconos. Bien. Ordinarios establecidos para un tiempo, extraordinarios, ordinarios que continúan hasta el fin del mundo, pastores y maestros, obispos, ancianos y guías, entre ellos los diáconos. Sí, gracias, Víctor. Estamos llevando el estudio, hermanos, a través de estas preguntas sobre los ancianos de la iglesia. ¿Qué tipo de oficiales han sido establecidos? De dos tipos, extraordinarios y ordinarios. Bien, esto ya lo vimos. También, hermanos, un poco. ¿Cuáles son las diferencias entre los oficiales extraordinarios y los ordinarios? ¿Cuáles son las diferencias entre los oficiales extraordinarios y ordinarios? ¿Alguno tiene alguna idea, hermanos? ¿O recuerda algo de lo que ya dijimos? ¿Diferencias entre los oficiales extraordinarios y ordinarios? Uno de ellos lo acabo de mencionar. Muy bien, esa es una de las diferencias, ¿verdad? Los extraordinarios de forma limitada hicieron su función y los ordinarios están para continuar. Los primeros fueron llamados directamente por Jesucristo, hermanos. Los primeros fueron llamados directamente por Jesucristo o por revelación hecha por el Espíritu Santo. Jesucristo llamó a sus apóstoles. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Directamente Él los seleccionó, pero otros fueron también por revelación del Espíritu Santo durante la primera era de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo apartó, llamó y de forma extraordinaria. Bien, esta es una de las diferencias. Los segundos, hermanos, los ordinarios, son elegidos por sufragio, elección o designación de la iglesia local. Los primeros que fueron extraordinarios, ¿quiénes fueron los extraordinarios? Apóstoles, profetas, fueron llamados por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de manera directa. Pero los ordinarios, que son ancianos o pastores y diáconos, de forma indirecta a través del sufragio, a través de la elección o designación de la iglesia local. Esta diferencia es importante, ¿verdad?
Otra diferencia, los primeros fueron independientes. Los primeros fueron independientes. Los extraordinarios fueron independientes. ¿Independientes de quién? Independientes de la iglesia local. Ellos no dependían de una iglesia local. Los extraordinarios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, iban de un lugar a otro, hacían la labor y no necesariamente había una iglesia detrás de ellos respaldándolos. Esto es importante porque a veces mucha gente evangelista o misioneros o pastores a veces van de lugar en lugar, pero no hay ninguna iglesia que los respalde, pensando que es la manera correcta de actuar, cuando esto solamente es para aquellos que fueron llamados de forma extraordinaria, líderes de la iglesia de forma extraordinaria. Los ordinarios, los pastores, los diáconos, los demás líderes de la iglesia, entre ellos misioneros, hermanos, no pueden actuar de manera independiente. No pueden actuar de manera independiente. Son resultado del llamado de una iglesia. Tienen que estar respaldados por una iglesia. Esta iglesia debió haberse reunido. Esta iglesia constituida debió haberles dado el respaldo. Si alguien va a predicar a otro lugar, si alguien sale como misionero a levantar una obra, hermanos, debe ir respaldado por una iglesia local. En este sentido, los líderes de la iglesia de forma ordinaria no pueden ser llaneros solitarios. ¿Se entiende, hermanos? Hermano Ángelo, sí. Lamentablemente, algunos fundamentales salen de sus iglesias, pero no los apoyan. Sí. Tenemos uno que se llama Cornelio. Sí. No sabemos qué iglesia lo apoya ni nada. Simplemente llegó aquí y han llegado otros también así de esa manera. Como no los apoya ninguna iglesia, no han podido seguir adelante. Sí. A veces la iglesia local llega a ser un impedimento para el ministerio o el llamado de algunos pastores o misioneros, pero a veces, hermanos, es el deseo personal de llevar a cabo este ministerio sin necesariamente someterse a una iglesia local. Entonces puede haber estas dos cosas. ¿Sí, hermano Ángel? Un caso específico es el de Jorge Ricardo. Un pastor de una iglesia lo mandó a una iglesia grande en Cancún, pero nunca le dieron apoyo económico. Sí. Entonces, hasta la fecha, ese hermano sigue batallando en ese aspecto. Sí, y el respaldo de la iglesia local tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con lo económico, tiene que ver, hermanos, con las oraciones. Tiene que ver con las oraciones. Si alguien va como misionero a otro lugar y va a enfrentar dificultades, ¿qué se requieren? Muchas oraciones. Y se requiere recursos económicos. Y se requiere que esta persona se identifique. Yo vengo de la iglesia bautista Semilla de Mostaza, ¿no? Mi iglesia me respalda y si ustedes necesitan un testimonio de la iglesia con respecto a mi persona, pueden ir a la iglesia local y preguntar sobre mí. Y yo estoy bien con mi iglesia local, yo estoy colaborando con mi iglesia local, no estoy haciendo un trabajo fuera de la iglesia local, yo estoy respaldado por mi congregación. Ojo, porque esto, hermanos, esto ayuda mucho a que no haya actividad ilegal fuera de la iglesia. Actividad ilegal. Yo sé que suena difícil y fuerte, pero eso evitaría muchos problemas que se han dado, hermanos, que se han dado a través de la historia. A través de la historia, ¿no? Los primeros líderes en el siglo II, en el siglo III, hermanos, recomendaban. Hay un escrito que ya yo lo he mencionado, que se llama la Didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles. No se sabe si realmente es de los 12 apóstoles, pero así se llama el escrito. Fue escrito en el siglo II.
Y en ese escrito antiguo, extrabíblico, se da el consejo a las iglesias de que reciban a todos aquellos que se dicen pastores o misioneros o evangelistas y los apoyen, ¿no? Los atiendan y que indaguen de dónde vienen, por qué están ahí, cuánto tiempo se van a quedar. Fíjense, en el siglo segundo, ¿no? En el siglo segundo, ¿por qué? ¿En qué año o en qué siglo, hermanos, se cerró el canon de la Biblia? No. De escribir, pero cerrado el canon como tal, decir, estos son los libros que pertenecen al Antiguo Testamento y estos son los libros que pertenecen al Nuevo Testamento. Es que el pastor se refiere a que una institución es la que dijo, pues ya hasta el tercer o cuarto año, ¿no? Siglo, perdón. Pero bíblicamente, por inspiración, pues fue en el primer siglo, ¿no? Sí. Más que institucionalmente es que dice el pastor, bueno, más después, ¿no? Sí. Incluso los que creemos en la inerrancia de la palabra de Dios, también creemos que la elección del canon, hermanos, fue guiado por el Espíritu Santo. No lo apartamos en el sentido de institución, pero tanto la escritura como el cierre del canon creemos que fue por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, fue en el siglo IV, siglo V, hermanos, que se cerró el canon. Entonces, se necesitaba todavía cierta instrucción, porque había muchas cosas que no estaban definidas. Muchas cartas circulaban, hermanos, muchas cartas circulaban durante el siglo I, siglo II. Y una de ellas era la Didache, la enseñanza de los apóstoles. Y ahí había esta recomendación. ¿Por qué? Porque había muchos pastores, muchos misioneros que llegaban a las iglesias y se quedaban ahí, vivían de la iglesia, pero no había credenciales que los respaldaran. Y entonces había, hermanos, ya para el siglo II, mucho vividor de la iglesia. Ojo, esto es importante. ¿Por qué? Porque sigue apareciendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque no queremos a veces hacer esta designación, que aquellos que son pastores, ancianos, obispos, diáconos, deben ser instituidos a través de la iglesia local. A través de la iglesia local. ¿Por qué? Porque así lo marca la Escritura. Sí, hermano Alfredo. ¿Nos puedes ilustrar un poquito más? ¿Qué se necesitaba para estar en el canon? Sí. Ya en el siglo V, y porque algunos libros de la Iglesia Católica no entran en el canon. Sí. Como Susana, por ejemplo, Judith, etc. Entonces, ¿qué se necesitaba para estar en el canon? Si fueron inspirados para que ciertos libros de la Biblia entraran ahí, porque había otros, aparte de la Iglesia oficial, ¿no? Claro, sí. Dos de las características más importantes para que un libro pudiera estar en el canon del Nuevo Testamento era haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. Cualquier otro que hubiera escrito una carta o un evangelio que no haya sido un apóstol o que no haya sido un discípulo directo de un apóstol no podría entrar en el canon. Es decir, había que tener este escrito la autoridad de un apóstol. De un apóstol. ¿Quiénes escribieron? De los apóstoles, ¿quiénes escribieron parte del Nuevo Testamento? Apóstoles. Pablo, Santiago, ¿sí? Marcos no era apóstol. Pedro, sí, las cartas. Judas, ahí están los apóstoles. ¿Verdad? Y discípulos de los apóstoles, ahora sí. Juan Marcos, sí, Lucas, muy bien. ¿Ven? Entonces, esa es una de las características importantísimas para que pudieran entrar en el canon. Lo segundo, que claramente hablara de Cristo. Que reflejara el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque había muchos evangelios escritos en forma de evangelio
que no reflejaban el carácter de Cristo. Uno de ellos hablaba, por ejemplo, de que Jesucristo en su niñez había estado jugando con compañeritos en el techo de una vivienda y que Jesús se enojó, como suelen ser los niños, ¿no? Por algo que estaban jugando, se enojó y Jesús entonces viene y empuja a este niño del techo, lo empuja y este niño cae y muere. Y Jesús baja de la casa y lo resucita. Y bueno, lo de lo resucita, a lo mejor ahí está lo del poder único de Jesús, pero el que lo haya empujado y matado no refleja el carácter de Jesús. Entonces, esa es otra de las cosas que se usaron para delimitar qué libros iban a poder entrar. Si estaba centrado en Jesús, si estaba centrado en el Evangelio, tercera característica, centrado en el Evangelio, si claramente en ese escrito se podía observar que Dios es amor, que el ser humano pecó, que es necesario un arrepentimiento, una fe en Jesucristo y la esperanza de la vida eterna. Si estos escritos no hablaban en ninguna parte en el Nuevo Testamento sobre esto, tampoco podían entrar. Y existen como unas 6 características más que ahorita no tengo en mente, pero al menos estas son esenciales, sí. Sí, ya que nos metimos a otro tema. Sí. Por ejemplo, también la circulación, ¿no? De las cartas. Sí, claro, sí. Las demás no circulaban tanto, entonces como las que quedaron en el canon eran más conocidas, bueno, sí, estas eran aceptadas. Y también las que iban dirigidas a una iglesia en específico. Sí, otras características, sí, claro. O alguien en específico que era reconocido, también era otra de los requisitos, ¿no? Para haber sido aceptado en el canon. Claro, sí, hermano. Sí. Entonces, nada más acotas el canon al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento, que es lo que estamos hablando ahorita. Pero el canon no nada más entra en libros del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. ¿O estoy mal? No, es correcto. El asunto es que cuando yo hablo de pastores, hablo del Nuevo Testamento. La característica de los pastores en el Antiguo Testamento es distinto, porque en el Antiguo Testamento no hay iglesia. Y es que el Antiguo Testamento nunca estuvo en discusión. Sí. O sea, para aceptar o no aceptar, no estaban en el canon. Pues digo, para el pueblo judío. Hubo discusiones al respecto. Hubo discusiones al respecto y no entraban algunos deuterocanónicos, así se le llama, ¿no? Pero ese fue un proceso distinto, con judíos. Y acá en el Nuevo Testamento estamos hablando de cristianos. De cristianos. Por ejemplo, en el ejemplo que pusiste, esta me lo enseñaron a mí. Sí. En el catecismo. Sí. Esa escena. Okay. Pero a lo que yo voy es que para mí el canon es aquel conjunto de libros inspirados por Dios que no tiene ningún error. Error en el sentido de inspiración, ¿no? Sí. Que no se contradice, vamos a decir, unos macabeos. Ajá. Con lo que dice Santiago. Sí. Estamos hablando también del Nuevo Testamento. Juan, con la historia que me dijiste, por ejemplo, dice que el ministerio de Cristo empezó a hacer milagros y demás, empezó hasta los 30 años, ¿no? Sí. Para empezar a manifestarse. Sí. Entonces, cuando esas cosas, esas historias le cuentan a uno y no concuerdan, en el libro de Susana dice, deposite sus monedas, el momento que su moneda caiga al tesoro, nada más sale del infierno. Y así, entonces, la obra de Cristo, entonces se empieza a hacer un chocolate, ¿no? Sí. Entonces, para mí, el canon desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nosotros reconocemos de 66 libros, de los cuales el Nuevo Testamento de 29. De esos 29 hay muchos falsos, tanto católicos como de otras religiones, y los quisieron meter. Sí, claro. Y si tardaron 4 o 5 siglos. Sí, se tardaron un tiempo. Bien, esto lo podríamos desmenuzar de mejor manera cuando entremos en alguna ocasión, si Dios nos lo permite, a estudiar la doctrina de la Biblia. Ahorita lo que estamos viendo, hermanos, tiene que ver con
porque estos escritos que no son dentro del canon nos ilustran en las prácticas del segundo siglo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el Nuevo Testamento solo ilustra lo que pasa en el primer siglo. Y esto es lo canónico, esto es lo que nosotros debemos aceptar. Pero estas otras recomendaciones que vemos para el segundo siglo nos hablan sobre esta problemática, que es lo importante aquí, la problemática de que había gente circulando sin el respaldo de su iglesia local. Y entonces las iglesias se volvían presa, hermanos, presa de gente que abusaba de ellas, ¿no? Hay muchas historias el día de hoy de gente que llega a las iglesias diciendo: yo soy pastor, yo soy misionero, yo soy esto. Y bien, ¿y quién constata eso? Nadie. Ese es el peligro, ¿no? Ese es el peligro. Por eso es importante que nosotros veamos que existen de dos tipos, de forma extraordinaria y de forma ordinaria. Los primeros fueron llamados por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Los segundos por sufragio, por elección, por designación de la iglesia local. Vamos a ver rápido estos textos para ver que así fue. Ya los conocemos, por supuesto, la mayoría, ¿no? Hechos 10:1. 10:1, ¿sí que dice? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien. ¿Quién está llamando a los 12 discípulos? ¿Y quién le está dando a los discípulos autoridad? Jesús, para hacer este trabajo, ¿no? Para sanar, para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es directamente Jesús llamando a los discípulos. Hechos 13, 1 al 13, hermanos. ¿Qué dice? ¿Alguien léalo? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes en Teatraca, y Saulo, ministrando en esto el Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, le impusieron las manos y los despidieron. Muy bien, veamos el último versículo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes impusieron las manos? Hermanos. ¿Quiénes impusieron las manos? Y habiendo ayunado y orado. Primero estaban profetas y maestros. Se mencionan varios, ¿no? Y entre ellos estaba Saulo, y el Espíritu Santo les habló a ellos mientras estaban ayunando y orando, y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, a ellos dos en específico. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Con quiénes estaban estos profetas y maestros? ¿En qué lugar, hermanos? ¿A quién estaban ministrando estos profetas? Estaban ministrando a la iglesia. Entonces la iglesia recibe la instrucción: apartarme a estos. Y una vez que están apartados, se ora y se ayuna mínimo 24 horas, para que se considere un buen ayuno, mínimo 24 horas, la iglesia los envía. Pone su mano sobre ellos, ¿no? Y los despide. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para ser un anciano de la iglesia? A ver si se alcanza a ver en negro. ¿Cuáles son los requisitos para ser un anciano de una iglesia, hermanos? Respuesta: que sea equipado con los dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y el cumplimiento evangélico de la obra del ministerio. Hagan un resumen de eso, hermanos, porque todas son varias. No les va a caber en
en el espacio que les dejé. Así que hagan un resumen de esa primera parte. Que sea equipado con dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y el cumplimiento evangélico de la obra del ministerio. Hice una encuesta, hermanos, ¿se acuerdan? En el WhatsApp. Vamos a ver cómo quedó la encuesta. La encuesta decía, hermanos, ¿cuáles de los siguientes dones consideras que son prioridades en un pastor? Si solamente se pudiera elegir un par de ellos, ¿cuáles serían prioridad? Presidir o servir, presidir y servir, sería este par. Pastorear e enseñar, sería este otro par. Exhortar y tener sabiduría, sería otro par. Misericordia y conocimiento, sería el cuarto par de dones. Todos son dones. Pero si dijéramos, el pastor no le van a dar más que 2 dones, no va a tener más. Nada más 2 dones con los que va a tener que trabajar y son indispensables para hacer su trabajo. ¿Cuál de esos pares de dones consideran ustedes que serían los más fundamentales? Presidir y servir. 3 puntos. 3 puntos, ¿no? Los que tienen su celular pueden revisarlo para que no haga yo fraude. Pastorear y enseñar, 17 puntos. Pastorear y enseñar, 17 puntos. Exhortar y tener sabiduría, 5 puntos. Misericordia y conocimiento, 3 puntos. Bien. Entonces, ¿cuál ganó, hermanos? Por voto popular. Pastorear y enseñar. Veamos si eso coincide, hermano. Efesios capítulo 4. Discúlpeme que vaya un poco rápido, hermanos, porque cuando menos esto quiero terminarlo. Estas 3 preguntas. ¿Qué les dije? Efesios 4, 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien. Y luego el siguiente versículo. Y él mismo, ¿el 9? Sí, el 9. No, el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Y ya en este versículo, en el 11, hermanos, vemos que están los 2, ¿no? Los llamados de forma extraordinaria y también los llamados de forma ordinaria para el trabajo en la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? A cada uno le es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un don de Cristo, ¿no? Así que es Cristo quien otorga estos dones. Cristo otorga el don, ¿no? Para apóstol, para profeta, para evangelista, para pastor y maestro. ¿Vamos hasta aquí bien? Bien. Un don, hermanos, indispensable para todo pastor es que tenga el don de ser pastor. Mucha gente no lo ve como un don, sino como un oficio, como una labor que realizar. Pero ser pastor, hermanos, es un don dado por Cristo. Si alguien quiere pastorear, tiene que haber sido Cristo el que le dé ese don. ¿Se entiende, hermanos? Ustedes pueden revisar ese texto de pies a cabeza y van a ver que ser pastor, maestro, es un don. No cualquiera puede ser un pastor. Dice, yo tengo facilidad de palabra,
yo tengo conocimiento, yo tengo amor por la obra, yo tengo lo que quiera. Pero si no tiene el don de ser pastor, hermanos, no será pastor. ¿Se entiende? Es indispensable que Jesucristo haya otorgado este don. Y este don, hermanos, no solamente es algo que nosotros vemos para nosotros mismos, sino que la congregación puede observar que lo tenemos, que nos interesa la obra de Cristo, que amamos a Cristo, que queremos conocer más de Cristo, que estamos ahí al 100% por Cristo. Hermanos, es un don, es un don. No para nosotros que hemos sido agraciados con esta bondad, sino para que podamos atender a la iglesia, para que podamos enseñarle, instruirle y todo lo demás. Pero el don fundamental, el que no puede faltar para una persona, es ser pastor. Haber sido dotado por el don de ser pastor. Y este pasaje, hermanos, en Efesios nos dice que efectivamente los pastores tienen ese don instituido por el propio Señor Jesucristo. Y hay toda clase de dones que se requieren, hermanos, entre ellos todos los de la lista que yo mencioné. Un pastor, en primer lugar, hermanos, necesita tener el don de pastor, ¿no? Otro don que necesita indispensable es saber enseñar. Si no sabe enseñar, ¿verdad? Podemos estar aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando de todo y de nada, pero si no entiende la congregación, si no hay una estructura, si no hay edificación de la iglesia que entienda qué es lo que se está enseñando, entonces no sirve. Ustedes pueden analizarme a mí, pero analicen a otros pastores también. Tuvimos una dificultad hace años cuando recién empezaba la misión. Y teníamos un hermano que ya había concluido su bachiller en el seminario donde yo estaba participando. Y lo invitamos a que en la misión aquí en Semilla de Mostaza pudiera venir y hacerse cargo del trabajo pastoral. Y entonces él enseñaba y predicaba, pero nadie le entendía. Nadie le entendía. Y hicimos revisiones, muchas veces hicimos revisiones de sus sermones, de sus escritos. Hermanos, yo se lo prediqué a él. Le digo, la idea de este sermón es esto, paz. ¿Lo entendiste? Sí. Ahora predícalo tú. Ya me sentaba yo y decía todo menos lo que yo le había dicho de la estructura del sermón. ¿Qué había pasado? Lo había revuelto todo. Pero la estructura del sermón nos va guiando, hay un hilo conductor, hay una idea principal, hay un propósito de ese mensaje. Cíñete a ese mensaje, a ese hilo conductor. Porque si no, no te van a entender. Y lo hicimos 1, 2, 3, 4, 5 veces, hermanos. No se pudo. Lo puso en el grupo de jóvenes en la iglesia porque una hermana de aquí me dijo, hermano, está bien, el hermano tiene mucho deseo, quiere hacer este trabajo, pero le falta. Así me dijo. Lléveselo. Allá a su iglesia, Maranata, lléveselo allá. Allá póngalo. Y lo puse con los jóvenes. ¿Y qué creen que me dijeron los jóvenes? Me dijeron lo mismo. No le entendemos, no sabemos qué quiere decir.
Había pasado 3 años, hermanos, en el seminario. Tenía muchos datos del seminario. Incluso tenía buenos mensajes que se le habían compartido en el seminario. Pero a la hora de predicar, a la hora de enseñar, hermanos, no tenía la capacidad de hacerlo con claridad. De tal manera que el tiempo que él invertía estudiando, el tiempo que él invertía exponiendo y el tiempo que los hermanos invertían para escucharlo, era un tiempo perdido. Gracias, Beto. Estoy siendo fuerte con esto, pero es indispensable. Es indispensable. Porque ser pastor es un don y enseñar es un don principal. Puede ser un pastor muy misericordioso, muy bondadoso, ¿no? Amar a todos con un corazón así grandotote, paternal. Pero si no tiene el don de pastor y no tiene el don de enseñar, no es pastor. Es una persona con el don de misericordia, ¿sí? La pregunta es, aquí Timoteo, la primera lectura que hicimos de palabra fiel, Sí. dice, si alguno anhela, ahí esa palabra está bien traducida o qué significa ahí, porque anhelar es querer, desear, y hay gente que desea y quiere, pero no lo tiene, Sí. no tiene el don, vaya. Sí. Entonces, ¿cómo interpretar a esos hermanos? No es que yo anhelo ser pastor, y el ejemplo lo acabas de dar, nomás no. Entonces, no sé cómo se interpreta esa palabra de anhelar, porque yo anhelo, como dices, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra deseas. Sí. ¿Alguien usa alguna otra versión, hermanos, que la traiga, que nos pueda ayudar de cómo se traduce de manera diferente? Pero es que aquí el mismo contexto nos da cómo debe de ser el que anhela. Ajá. Una de las cosas que dice que debe ser apto para enseñar. Sí. Una de las cosas que debe tener uno que anhela. Pero si anhela y no es apto para enseñar, pues es algo como Sí. acabamos de mencionar. Es que nadie se descalifica a uno mismo. Uno puede decir, yo soy apto para enseñar, lo tiene que decir primero, Sí. dos, que te va a llevar segundo, ¿a quién te va a poner? Sí. Sí, son dos personas claves. ¿Sí? Mamá. ¿Querías levantar? ¿Querías comentar? Sí. Bueno, en mi opinión, la explicación estaría al principio del versículo 2, porque viendo toda la expresión del versículo 1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Como decir, está perfecto, buenísimo, te felicito por tu deseo honesto, genuino, bueno, bonito. Ajá. Pero después en el versículo 2, iniciando, dice, pero es necesario. Ajá. O sea que lo que está, en mi opinión, dando a entender el apóstol o el escritor es que implícitamente está diciendo que no todos por muy buena intención que tengan. Sí. Entonces, en mi opinión, la traducción sería esa, anhelar, querer, desear. Sí. Y ya en el versículo 2, el apóstol dice, pues te felicito por tu buena intención, pero, o sea, este pero de alguna manera como que da a entender que es necesario, como dice el mismo texto, pero es necesario que el obispo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, de alguna manera, el mismo texto dice que con el hecho de desear no es suficiente. No es suficiente. Sí. Sino que hay una serie de requisitos. Y por mucho que toda la iglesia desee, hay ciertas personas a las que se va a elegir por conducto de estas características, talentos, dones o como se llaman. Uh-huh. Entonces yo diría que esa sería la respuesta más... Sí, no necesariamente el desear implica que es lo correcto, ¿no? Desear. Pero la palabra se traduce como aspirar, desear alcanzar, ¿no? Es alguien que según el verbo presente, indicativo en tercera persona, es alguien que se está como haciendo el esfuerzo por querer estar ahí. Está haciendo todo lo posible humanamente para lograr este buen propósito. Entonces, sí hay un contraste fuerte ya cuando vemos aquí en el idioma original la palabra de este deseo humano por querer alcanzar y luego el contraste, pero, ¿sí, hermano? Sí, es lo mismo, nada más que iba a leer directamente de interlineal.
el texto diría de la siguiente manera: digna de confianza la palabra. Si alguien de supervisor está extendiéndose, sí, ahí está. eso ya implica que tiene, o ese verbo está implicado que tiene la intención de, y también acusativo, que quiere eso. Sí. Hacia de excelente obra está deseando. Muy bien. Si alguien tiene la intención, perdón, la palabra anhelo entonces quiere decir que si alguien tiene esa intención, si tú tienes esa intención, es bueno. O sea, hasta ahí es lo que está diciendo el texto. Es bueno lo que estás diciendo. Lo que yo quiero recalcar es que no es suficiente. No es suficiente, claro. Yo conozco hermanos que son maestros, profesores de la universidad secular, que son Sí. abogados. Los pones a dar un sermón y mi papá. No, pero es que yo soy buen maestro, usted me debe de poner de jóvenes. Y ahí donde entra la confusión en cuestión de cuando uno va a escoger a un pastor, a un maestro. Sí. No es necesario que hable bonito, o que hable, yo les digo que les hiervan la boca, ¿verdad? No, hay mucha gente así, que no, yo no necesito ni prepararme porque yo, pero no hay entendiendo, se van saliendo del... Sí, sí, claro. Esta parte, por ejemplo, más abajo, el tiempo es corto, ¿verdad? Más abajo dice, marido de una sola mujer, y si es viudo, Sí. ya no se va a volver a casar, y es otro tema, ¿verdad? Entonces, a lo que doy son malas interpretaciones que se van dando. Claro, sí. Lo primero para contar es que debe ser, a lo que dices ahí, equipado con el don de Dios y con lo que trae ese don. Sí. Si no tiene el don de Dios y no está equipado para ese don, no lo vamos a hacer. Claro, sí. El don de pastor, don de enseñanza, hermanos, don de exhortación, ¿no? Estos ya suman, ¿no? Pero el primero es don de pastor. El que sigue, don de enseñanza, porque va a pastorear con la palabra. Hermanos, va a pastorear con la palabra, no con buenos sentimientos. No con buenos sentimientos. Va a pastorear con la palabra, y cuando la palabra diga que hay una promesa, el pastor lo tiene que decir. Hay promesa. Pero cuando la palabra dice que hay reprimenda, ¿qué tiene que hacer el pastor? No, pero es que yo los quiero mucho. Se van a ofender, se van a lastimar. Si les digo, no, ¿verdad? Tiene que decir lo que dice la palabra. Tiene que enseñarla con exactitud, con claridad. Lo que dice el texto, lo dice el texto. ¿Sí, hermano? También aquí se menciona las cualidades que debe tener un pastor, no nada más que sepa enseñar. Nosotros tuvimos un pastor aquí que era muy bueno para enseñar, muy bueno para enseñar, Sí. pero no era irreprensible Sí. porque tenía varias fallas. Cuando se quiso hablar con él, salió huyendo. Sí, claro. No quiso enfrentar sus fallas. Una de las fallas que era el que primero era prepotente, después era mentiroso. Entonces era bueno para enseñar, pero era reprensible. Sí. Ahora, esto de los dones son importantes, se necesitan para un pastor. Y después vienen cosas asociadas a su carácter, a su manera de vivir, pero su manera de vivir es diferente a los dones, ¿no? Cuando dice el texto apto para enseñar, bueno, ahí hay coincidencia con el don. Pero lo que viene después, como con la palabra irreprensible, ¿no? No iracundo, hospedador, ya tiene que ver con su carácter. Tiene que tener un carácter. Perdón, el de ganancias deshonestas a todos los pastores de aquí, todos, también que lo diga, pero son deshonestos. Bueno, no, todos que se A excepción del presente, se dice. No, ganancias deshonestas como, es que no me alcanza y meto una factura aquí. Es que necesito, o sea, tratar de explotar a la Grey. Eso es cuando no se conforman con un salario, o más se conforman, porque dice, el obrero es digno de su salario. Es digno, sino que se lo gana, así como dice ahí. Es irreprensible, porque irreprensible, pues, nadie es irreprensible, pero deshonestos no todos somos deshonestos, pues lo he dicho, ¿no? Adúlteros, avaro, que no, ni siquiera hospedo. Yo veía pastores, llegaban, todo el mundo
estaba su casa menos el pastor. ¿Qué clase de pastor es? Sí. No digo nombres, ¿verdad? Para no. Sí. Pero conocen más de uno. Entonces están descalificados. Sí. Hay mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Yo creo, pastor, que Sí. hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues nadie es perfecto. Y si primero pues nos observamos a nosotros, pues no calificamos a lo mejor ni como cristianos. Sí. Entonces yo creo que es también un proceso. Un pastor se forma, no viene ya terminado cuando viene el seminario. Y lamentablemente también hay muchas iglesias muy exigentes. Ajá. Y yo considero Semilla de Mostaza exigente. Lamentablemente, no dentro del parámetro bíblico se llega a una comprensión y un amor hacia esos pastores, ¿no? Y poner un tiempo, ¿no? O sea, bueno, si viene un pastor y yo quiero que tenga todos los dones, Sí. o sea, estoy olvidando esa parte, ¿no? Que él está también desarrollando, ¿no? Como pastor. Y yo creo que hay que considerar eso, ¿no? Sí. Actuar sabiamente y con paciencia, ¿no? A lo mejor queremos también un pastor express, como ahorita tenemos todo rápido. Sí. Queremos también un pastor express, ¿no? Sí. Se lleva tiempo también. O desechable, ¿no? El que sigue, el que sigue, el que sigue. Muy lamentablemente, al menos yo observo eso, ¿no? Sí. ¿No? O sea, tanto cambio, y yo pienso, ¿será esto bueno para la iglesia? O sea, tanto cambio del pastor. Digo, Sí. esta es mi propia reflexión, y digo, a mí me gustaría que el pastor siempre estuviera aquí y que aquí terminara y aquí se Sí. jubilara. Y ese es mi pensamiento, ¿no? Sí. Pero cuando es necesario, ok, como ha mencionado, ¿no? Han pasado pastores que sí, pues dice la iglesia, es que no le entendemos. O Sí. sea, llega a la iglesia, pues ya no a escuchar un mensaje de Dios, sino a salir hasta frustrado, ¿no? Porque no entendieron nada. Sí, sí, Pues, claro. ya se toman medidas, ¿no? Vamos a hacer algo. Sí, cada pastor tiene una serie de dones que lo van a ir identificando, hermanos. No todos los pastores son iguales. Tienen cosas negativas, pero cuando hablamos de lo positivo y hablamos de los dones, no todos los pastores tienen los mismos dones ni los mismos intereses. Hay pastores muy buenos para predicar, hay pastores muy buenos para enseñar, hay pastores muy buenos también para hacer el trabajo de misericordia. Y dependiendo del cúmulo de dones que tenga, va a tener cierta característica su ministerio. Y todos debemos aprender eso. O sea, saber distinguir a este pastor con sus características. Pero cuando el ministerio incluye cosas que dice la palabra de Dios que no debe tener, sí tenemos que ser tajantes. ¿Por qué? Porque la iglesia no debe poner a ningún ministro que no cumpla con las características bíblicas de 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito. Si ya alguien salió del seminario, hermanos, si lo ponen de pastor, equivocado. Porque el seminario no hace pastores. El seminario prepara a individuos, llámese para pastor, llámese para misioneros, llámese para lo que sea. Los prepara con la escritura, pero quien hace a los pastores es el Espíritu Santo, Cristo y la iglesia. Y la iglesia es la responsable de mirar, antes de poner a un hombre que cumpla con lo que dice Hechos, 1 de Timoteo capítulo 3. La palabra irreprensible, hermano, no quiere decir perfecto. Quiere decir que no haya nada de qué acusarlo públicamente. Es algo como de doble filo, porque algunos pueden decir, bueno, entonces en lo oculto, ¿verdad? Mientras no se sepa, no hay problema. No, es decir, que tenga un buen testimonio, de tal manera que, de la misma forma que se dice que Job era justo, hermano, era justo, ¿ya? No quiere decir que era perfecto, pero era alguien que tenía una vida ejemplar. Enoc tenía una vida ejemplar. Pero ni Job ni Enoc eran sin pecado. ¿Por qué? Porque el único que vivió sin pecado, ¿quién fue? Pero eran hombres justos e irreprensibles. ¿Por qué? Porque tienen un muy buen testimonio. De eso se trata este texto, de tener un muy buen testimonio. Que públicamente no puedan decirle, usted pastor se robó 30,000 pesos. Usted pastor tiene una mujer allá en tal ranchería.
usted pastor, se lleva todo lo de la iglesia a su casa y está haciendo una mega construcción en su casa. O sea, cosas como esa, acusarlo públicamente es peligroso. Entonces, una persona que va a ser pastor de la iglesia tiene que, perdón la expresión, pero tiene que pasar revista, hermano. Esta revista. Esto que dice aquí. Es importante. Y hay que entender de qué se trata esto. Sí, sí. ¿Los pastores hacen votos de pobreza? No, bueno, los evangélicos no. Los evangélicos no. Porque los sacerdotes católicos también se llaman pastores. ¿Por qué? Porque en mi forma de pensar, un pastor amante de su grey, una grey amante de su pastor, debe ver envejecer a su pastor. Deben de procurar que su retiro del pastorado sea con todo lo que la ley y más allá de la ley. Sin embargo, vemos que es una revolución de que nadie quiere quedar en un solo lugar. Entonces, no hay una consistencia en la grey. Sí. Lo mismo es volver a empezar el cuento sin fin. Sí. Entonces, si cumplimos, como dice el requisito, una iglesia que ama a su pastor, un pastor que ama a su iglesia. Sí. Un pastor en la Ciudad de México, donde llegué breve, me admiraba cómo lo procuraban, pero también cómo procuraba él fue presidente de la convención, tú lo sabes. Sin embargo, se retiró, le hicieron su casa al lado del templo con todo, con escrituras, con todo, y nunca bueno, hasta la fecha, nunca oí un mal testimonio. Sí, claro. Así me impactó ese amor de él hacia su congregación es él, habiendo gente eminente. Sí. Dinero, empresarios, diputados, etcétera, hermanos. Sí, sí, porque el pastorado, hermanos, no es conocimiento, no es inteligencia emocional, no. El pastorado, hermanos, es un encargo divino, es un encargo divino. Y uno desearía darle todo a la iglesia, aunque humanamente a veces uno se perjudique. Pero tampoco es correcto. Tampoco es correcto. Vamos a terminar nada más esta diapositiva. Que sea irreprensible, ya está ahí. Que sea irreprensible, santo y ejemplar en su manera de vivir. Alguien lea Tito 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Muy bien. Y vienen todas las demás características, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, esto. En este texto, por ejemplo, se recalca irreprensible 2 veces, ¿no? Y es el sentido de que sea de buen testimonio, que sea de buen testimonio, que sea santo en su manera de vivir, su manera de relacionarse con los demás, ejemplar en su manera, que tenga una mente dispuesta para entregarse al Señor en la obra del ministerio, que no quiera hacer otra cosa, hermanos, que no quiera hacer otra cosa más que entregarse a la obra del ministerio. Eso es difícil, pero es lo que debe hacer un pastor, entregarse. Primera de Timoteo, sí, hermano Ángelo. Bueno, yo quiero aclarar lo irreprensible que dije hace rato. Ajá. En realidad, a ese pastor se le llamó. No es que sea un siervo de Dios correcto en toda su forma de ser.
pero se le llamó a él cuando se encontraron varias fallas, Sí, para que él diera cuenta si era cierto o no era cierto. sí. Ahora, y él hubiera venido y habláramos con él y él se arrepintiera, bueno, era otra cosa, pero él salió huyendo. Sí. Él no quiso enfrentar. Ahora, por ejemplo, el pastor anterior, yo cuando menos le vi dos fallas, en mi punto de vista muy particular. Yo hablé con él personalmente. Uno de ellos, y lo voy a decir, uno de ellos es la forma de gobierno. Aquí el hermano Celso está presente, él me estaba diciendo hace poco, nunca tuvimos sesión de negocios. Sí, Entonces, pasó. hablé con él Sí. Personalmente. Claro. Y ya, él nunca, yo le enseñé lo que la Biblia dice acerca de un pastor, Sí. pero él no aceptó, entonces. Encontrar buenos pastores, hermanos, es difícil. Encontrar buenos pastores, entregados, llamados, que tengan el don. En este caso, el hermano que se le quería platicar con él debido a estas fallas que eran grandes, pues al final parece que dejó el pastorado. Entonces, eso es otra indicación, ¿verdad? No podemos no hablar cosas que son, hermanos, que son delicadas para la obra. Ahora, si estamos hablando del estilo, de cosas que no trascienden, hermanos, entonces sí, a lo mejor se vuelve la congregación demasiado exigente. Pero cuando son cosas esenciales que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con la obra del ministerio como tal, entonces se tiene que hacer. Dice ahí el que sea llamado, escogido por sufragio y consentimiento de la iglesia. Vamos a ver este texto, hermanos. Hechos 14, 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaban al Señor en quien habían creído. ¿Quiénes están ahí, hermanos, constituyendo ancianos en cada iglesia? ¿Ya le dieron una escaneada al texto? En primer lugar estaba Pablo. Pablo, ¿y quién más? Bernabé, muy bien. Entonces ellos estaban constituyendo ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Este es un texto, hermanos, que a simple vista pareciera que Pablo y Bernabé tienen la autoridad por sí mismos de constituir ancianos, ¿no? De constituir ancianos, pero la palabra que está detrás en el original de constituyeron es una palabra que indica que tiene que haber un proceso de levantar manos. O sea, ellos constituyeron en una iglesia a través de un proceso de votación a los ancianos. Esto no se dice a primera vista, ¿verdad? Pero cuando usted mira en el idioma original, no es la autoridad de Pablo ni de Bernabé, que lo pudieron haber hecho. Pero la palabra que está allí es de constituir, habla de un proceso por el cual la iglesia o las personas que habían creído participan de esto. Y hay otros ejemplos más, pero no los vamos a abundar. Una persona que dice ser llamado por Dios para el ministerio pastoral tiene su primer llamado. El primer llamado es importante, es que tenga el deseo, que Jesucristo le ha confirmado que él va a ser un pastor. Y lo segundo es que la iglesia lo tiene que llamar. Si la iglesia no lo llama, si la iglesia no lo constituye, si la iglesia no lo examina, si la iglesia no lo ordena como pastor, su llamado no tiene fundamento completo, porque tienen que estar los dos. ¿Recuerdan lo que decía yo al principio? Que era importante que hubiera un respaldo de la iglesia local. Por esto, es importante que aquellos que tienen el llamado, el deseo, vayan a la iglesia local, la iglesia los examine, la iglesia los observe trabajar enseñando
pastoreando y si es necesario ministrando en alguna área, y entonces la iglesia pueda constatar que efectivamente el hermano fueron llamados por Dios. Pero si el llamado solamente está en el corazón o en la mente de un hermano y la iglesia no lo corrobora, hermanos, no se puede llamar pastor a esa persona. Yo aquí he hecho un cambio personal. Ya se los expliqué una vez. ¿Por qué? Porque yo seguí la corriente de forma inadecuada. Seguí la corriente que se establece aquí en Tabasco. Que si alguien ejerce trabajos pastorales, está al frente de una iglesia o dice que es pastor, la gente en automático lo llama pastor, sin que haya un respaldo de una iglesia local, sin que haya sido todo el proceso acabado. Todo este proceso, hermanos. Lo último, ¿no? Que sea solemnemente apartado por medio del ayuno, la oración y la imposición de manos para su obra y ministerio. Ustedes pueden tener eso de tarea. Pero si una persona no concluye todo el proceso, recuerden, estamos viendo los requisitos para ser anciano, los requisitos para ser pastor. Si un pastor no tiene todos esos requisitos, desde mi punto de vista, hermanos, conforme a lo que nosotros vemos en la Escritura, no puede ser llamado pastor. ¿Sí me explico? Este cambio para mí, hermanos, tiene alrededor de 1.5 años, 2 años. Antes pensaba yo distinto. Y lo tengo que decir. Pensaba, no hay nada de malo de llamarle a alguien pastor si va a hacer trabajo pastoral. Pero con el estudiar, con el meditar, con el observar, me di cuenta que era algo equivocado. Pero está aprobado por la comunidad aquí tabasqueña, hermanos. Pero está mal. Pero es que hay pastores ordenados y pastores laicos, pero en la Biblia no hay pastores laicos. Pero hay que pastores de tiempo completo y pastores de medio tiempo. Y ahí me voy a disparar en el pie. No hay pastores de medio tiempo en la Biblia. Ya me disparé en el pie solito, ¿verdad? No hay pastores de medio tiempo. Que Pablo tenía que hacer tiendas para solventar en su ministerio, sí, pero no lo hizo para tener una casa. ¿Sí me explico? Porque a veces se usa ese ejemplo. Él trabajó para poder hacer la obra del ministerio, porque no había quien lo apoyara en ese momento en específico. Tenía un oficio, lo había aprendido. Sí, todo judío tenía que aprender un oficio a los 12 años, hermanos. Y él sabía ganar dinero con eso, pero su intención no era estar de medio tiempo. Su intención era dedicarse a la obra completamente. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor, por el tiempo que nos has permitido meditar en estos temas, Señor, de tu palabra. Y las reflexiones, Señor, que hemos podido hacer al dialogar con tu Escritura, Señor. Te pido perdón si he hecho algo, dicho algo que no era correcto. Te pido que tu Santo Espíritu ilumine mi mente, Señor, para cambiar mis opiniones o mi forma de ver las cosas. Pero te ruego, Señor, que si esto es de tu palabra y es como debemos interpretarla, que todos seamos obedientes a ella, Señor. Queremos hacer las cosas bien. Tú nos has dado en nuestro corazón el deseo de ser obedientes a tu palabra, a lo que tú has dejado, Señor. Y por eso es que hablamos sobre estos temas. Ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar, si es nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar las cosas. Que así sea, Señor. Si
tiene que ver con prácticas que hemos adquirido de la localidad. Ayúdanos a cambiar esas prácticas, a ser obedientes a este proceso que tu palabra menciona, que aquel que anhela obispado es una buena obra, pero que necesita pasar por todo este proceso. Ayúdanos, Señor, a mirar a los pastores que están a nuestro alrededor con bondad, con misericordia. Pero también ayúdanos, Señor, a tener claridad en que algunos de ellos no han pasado o concluido lo que tu palabra enseña que debe suceder con aquellos que deben ser llamados ancianos de la iglesia. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.